Hola, buen día a todos. Vamos a empezar con este tema se titula La importancia de la bioseguridad. Yo soy el doctor Eduardo Becerril y voy a dar me asignaron este tema. Y como muchos saben, soy el titular del laboratorio de microbiología clínica. Vamos a tocar estos temas que son vía de transmisión de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Y finalmente vamos a tocar este tema que es sumamente importante, que son los accidentes con material biológico, y me voy a centrar en el principal, que es generalmente contacto con sangre, y que la vía o el incidente más común es vía percutánea, y generalmente o la mayoría de estos incidentes pues se realiza durante la rutina de la atención de los pacientes, al estar administrando algún medicamento o al estar colocando algún dispositivo central o venoso, o de algunas otras maniobras para reanimación. Estos agentes infecciosos suelen transmitirse de un reservorio, que puede ser un reservorio natural, a un huésped susceptible. ¿Y cuáles son las vías? Pues igual las podemos dividir en dos tipos de modos de transmisión, que es este contacto directo y una forma indirecta. Y cuando nos referimos a directo, puede ser contacto estrecho con algunas superficies contaminadas, objetos de la naturaleza, incluso contacto estrecho entre personas, pues el simple hecho de pegar las bocas puede ir una infección. La otra es a través de propagación de gotas. Por ejemplo, en este momento yo estoy generando estas gotas, pero finalmente, como tienen un peso importante, no se van a quedar en el ambiente y van a viajar solamente distancias muy cortas y estar cara a cara con la persona para que se dé este contagio, o una tensión como muy estrecha, o estar hablando a una distancia muy corta. Y la forma indirecta es a través de estos aerosoles, que ya todos somos muy expertos a partir de esta pandemia, fomites y algunos otros organismos que van a ser portadores de bacterias, hongos, virus y algunos parásitos, y que obviamente al momento de tener contacto de estos moscos, moscas o incluso algunas garrapatas, pues van a transmitir la infección a los humanos, a nosotros o a otros seres vivos. Realmente estos microorganismos están en ciertos reservorios, o hay algunos animales o algunas excretas de algunos mamíferos que pueden ser reservorios, y estos reservorios son naturales. Y como habíamos comentado, el simple hecho de tener contacto directo con la piel de las personas, como estos virus que causan estos síndromes o estas hemorragias, como el virus del ébola, que también es contacto directo no solamente con secreciones, sino con el simple hecho de tocar a otros pacientes, parece que es una vía de transmisión efectiva. Ya habíamos comentado que el amor mata, y también puede ser contacto directo a través del intercambio de algunos fluidos como semen o secreciones vaginales. Muchos de estos reservorios naturales, por ejemplo, pueden excretar a través de la orina o a través de la materia fecal y contaminar el ambiente, el suelo, algunos depósitos de aguas naturales, y a través de la ingesta o contacto directo con este suelo contaminado podemos nosotros adquirir. Y aquí puse unos ejemplos, por ejemplo, persona a persona, este contacto directo, pues hemos comentado esta enfermedad del beso, que es como de las más conocidas, que es la mononucleosis infecciosa causada por el virus de Epstein-Barr. Incluso es como más común cuando tenemos o cuando estamos experimentando esta cuestión de la sexualidad en los adolescentes y personas adultas muy jóvenes. Es más prevalente, más frecuente la gonorrea, que dijimos que realmente también se puede considerar como de transmisión sexual, cuando tenemos contacto con alguna secreción o algún líquido que está contaminado con esta Neisseria, o incluso la faringe también puede estar colonizada por Neisseria gonorrea, y ante el contacto con esta mucosa es lo que permite que otra persona adquiera esta bacteria. Finalmente, ya lo habíamos medio comentado, estas gotas, pero es sumamente importante. Por ejemplo, Neisseria meningitidis, esta bacteria que provoca meningitis, pues se transmite por estas gotas. Si atiendo a una persona y tengo contacto con esta persona, pues igual puedo adquirir, por el simple hecho de estar dando atención médica a esa persona con una meningitis por Neisseria, puedo yo ser o adquirir, ser portador, e incluso si tengo las condiciones o los factores, puedo desarrollar también una meningoencefalitis. Y esto es sumamente importante conocerlo porque en esta situación, o cuando atendemos a una persona que tiene una meningitis, y esta meningitis se sospecha o se confirma que es por Neisseria meningitis o por meningococo, las personas
o trabajadores de la salud somos candidatos a recibir un antibiótico como manera de profilaxis. Y bueno, otra cuestión es la zoonosis. No solamente personas, dijimos que había algunas fuentes naturales que pueden ser reservorios. Vean, hay una gran lista de microorganismos, la mayoría hongos, bacterias, incluso algunos parásitos y algunos virus, que vean cómo hay ciertos animales que fungen como reservorios y cuando tenemos contacto estrecho con estos animales o convivimos directamente con estos animales, pues podemos tener o adquirir esta infección. Actualmente tenemos gatos o perros, pero igual el simple hecho de tener algún incidente al estar jugando con nuestras mascotas pueden transmitirnos algunas bacterias que generan infecciones en la piel y que incluso pueden complicarse y pueden ser graves. La otra, por ejemplo, Brucela, que también es una zoonosis que se conoce desde mucho tiempo. El principal factor de riesgo generalmente en las personas que no tenemos contacto directo con reservorios, que pueden ser las vacas, las ovejas, podemos adquirirlo mediante algunos derivados de estos animales. Realmente son lácteos no pasteurizados o el simple hecho, las mascotas. Recientemente tuve una paciente que le ha ido muy mal. Primero diagnosticaron a su perrito, el más pequeño de 8, con brucela. Entonces fueron al veterinario, el veterinario les dijo, no, este perro no va a tener cura. Lo sacrificaron y un par de días después esta paciente empezó con síntomas, que fiebre, otros síntomas generales como mialgias, artralgias. Se hizo unas pruebas, salieron positivas para brucela, le dieron tratamientos muy cortos, esto provocó que tuviera una infección persistente y ya cuando la vi, le dimos tratamiento y acaba de concluir, pero evidentemente el tratamiento es por 6 semanas y los efectos gastrointestinales de rifampicina y doxiciclina pues son devastadores. La otra que puede ser muy común, leptospira, que es como difícil de hacer un diagnóstico, que generalmente también me tocó otro caso de otra pareja joven que vivían con un perrillo, el perro empezó a convulsionar, el veterinario le hizo unas pruebas de leptospira, salió positivo, me contactaron, se les hizo la prueba serológica, pues salieron positivos, pero pues siempre hay que tener presente que la convivencia estrecha, incluso con animales domesticados y que conviven todos los días con nosotros, pueden ser reservorios de algunas enfermedades y que también por esta cercanía o contacto estrecho pueden transmitirnos las infecciones por este contacto directo. Y la otra, esta forma de transmisión indirecta que hace referencia a estas partículas o esta formación de aerosoles, que son partículas más pequeñas que quedan durante más tiempo suspendidas. Estos aerosoles o estas partículas de aire pueden quedar suspendidas y todos los que inhalamos en esa habitación cerrada podemos, si no utilizamos estas medidas de protección o si creemos que la otra persona es sana, pues realmente podemos adquirir muchos microorganismos a través de esta vía. Por objetos inanimados, incluso vamos a ver que estos vehículos pueden tener o pueden hacer un ambiente propicio para que estos microorganismos puedan proliferar y generar algunos mecanismos de patogenicidad. Bueno, en cuanto a la vía aérea, pues ya les habíamos comentado que son estas gotitas que quedan suspendidas en el aire. Incluso hay algunos microorganismos que a través de este polvo pueden incluso diseminarse y estas partículas realmente pueden ser arrastradas nuevamente a través del aire y provocar estas infecciones. El tamaño es sumamente pequeño para que se dé o para que estas partículas o gotas o gotitas realmente puedan quedar suspendidas en el aire y ser objeto de una reinfección o de adquisición para nosotras las personas. El sarampión, pues habíamos comentado que es una de las principales vías de transmisión y como todos sabemos, pues actualmente es una enfermedad que se previene por vacunación, pero hemos visto que con estos movimientos antivacunas, con esta falta de vacunas en algunos momentos históricos, pues igual podemos tener nuevamente reaparición de estas enfermedades y que realmente son sumamente transmisibles, contagiosas y que en los adultos pueden provocar formas graves que pueden cobrar la vida de las personas. Y como personas de la salud tenemos que saber también cuáles son las vías y esto quizá de transmisión de estas enfermedades y quizá podamos hacer conciencia de que el uso de mascarillas, pero vean la importancia de conocer por qué la vía de transmisión, para nosotros entender por qué nos obligan a usar una mascarilla quirúrgica en algunos espacios o cuando estamos en contacto directo con algunos pacientes.
Y bueno, la otra son estos objetos inanimados, que pueden ser los fomites o incluso también de forma indirecta estos vehículos, por ejemplo, alimentos que pueden estar contaminados, estos alimentos enlatados, tienen no las condiciones adecuadas, pueden estar contaminados por este clostridium que provoca el botulismo y esto genera o este ambiente de alimentos que están mal enlatados, igual puede generar la liberación, la producción de algunas toxinas que cuando las ingerimos nos puede provocar una enfermedad y una enfermedad que puede ser devastadora. En cuanto a los vectores, vean, pues todos conocemos esta Aedes aegypti, hay muchos otros que también en nuestro país ya sabemos estas pulgas o estas garrapatas principalmente que pueden provocar la transmisión de estas riquecias o esta enfermedad del Lyme, porque son los portadores o reservorios de estas bacterias. Pues el Lyme ha cobrado también importancia porque igual nos metemos a los sitios donde viven estos insectos o estos parásitos y obviamente nos exponemos a que seamos agredidos por ellos y que finalmente nos transmitan estas infecciones. Igual, hasta gente famosa como la Thalía también ha tenido enfermedad de Lyme, incluso a veces sigue con algunas secuelas. Y bueno, entonces ya habíamos comentado cuáles son las principales vías de transmisión. También a nivel nosocomial, pues prácticamente son las mismas vías que tenemos, contacto directo o incluso a través de estas partículas, que ya comentamos la importancia de utilizar para algunas o de respetar las medidas que tenemos de protección o de este uso de equipo de protección personal, o incluso esas medidas de aislamiento que nos pone la unidad de vigilancia epidemiológica. Y bueno, estas infecciones asociadas a la atención de la salud, pues antes se conocían como nosocomiales u hospitalarias, y realmente son infecciones que adquiere el paciente durante el tratamiento intrahospitalario o en algún otro centro de atención o que va a algún tipo de atención y que realmente se descarta que el paciente no venía incubando ese proceso infeccioso. Para descartar, durante esos primeros 2 o 3 días el paciente no tenía síntomas de una enfermedad infecciosa a nivel pulmonar, bacteriana y después de 32 horas se empieza a desarrollar y se confirma un episodio de neumonía, pues ya esa neumonía se considera como que se adquirió en el entorno hospitalario y lo grave de estas infecciones es que muchas son causadas por bacterias extremadamente resistentes y pues exponemos al paciente a morir, dos, a un tratamiento que puede provocar efectos secundarios. Esto prolonga la estancia hospitalaria y esta prolongación del tiempo en estar bajo ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos o incluso en cualquier pabellón o servicio clínico de atención, pues lo hace más propenso a desarrollar nuevas o adquirir otras infecciones asociadas a la atención de la salud si no tenemos las medidas adecuadas. No solamente son los pacientes, también nosotros tenemos riesgo, estas infecciones también, o a esta lista de infecciones asociadas a la atención de la salud, también, y vean cómo pues son tan frecuentes que 7 de cada 100 pacientes que se atienden en una unidad de cuidados intensivos, pues va a contraer al menos una infección nosocomial durante su hospitalización. Y esto se duplica y 15 de cada 100 pacientes, por ejemplo, en nuestro país, tienen riesgo de o van a adquirir una infección nosocomial durante esta hospitalización. Y vean, desafortunadamente, 1 de cada 10 pacientes va a fallecer por estas infecciones. Actualmente no solamente tenemos que saber esta cuestión de la atención médica, sino también tener algunos conocimientos administrativos y saber o estar enterados de cuánto cuesta el ingreso de un paciente y evidentemente cuánto cuesta el tener alguna complicación. Por ejemplo, en Estados Unidos, el gasto es impresionante. En nuestro instituto también es impresionante. Si no mal recuerdo, el costo de atención de una neumonía oscila entre 1 y 2 millones de pesos. Entonces, realmente, si lo multiplicamos por el número de pacientes que se atendieron durante COVID, pues realmente nos da una fortuna que quizá no nos damos cuenta el costo porque, pues, como pedimos y hacemos y tratamos, probablemente no vemos esta parte de los costos que se generan de la atención directa y de forma indirecta de estas personas que adquieren una infección nosocomial. Y bueno, también vean cómo en Estados Unidos se estima que 1 de cada 25 pacientes diariamente va a desarrollar o va a adquirir una de este tipo de infecciones. Entonces, si lo vemos por volumen y lo multiplicamos, probablemente el número, el número en general anual va a ser impresionante. En Italia, pues vean también este reporte o este sistema de vigilancia,
pues reporta que hay hasta casi 700,000 IAs por año y de las cuales el 30%, según este reporte, pues pueden ser prevenibles. Prevenibles con una medida que es sumamente fácil, que quizá pueda ser tediosa, pero es sumamente importante realizar, que es el lavado de manos. Que por eso estas señoritas, que señoritos o jóvenes que se dedican a vigilar y hacer estos estudios de sombra, nos regañan cada vez y nos acusan cada vez que no nos lavamos las manos. Y para ser honestos, pues prácticamente los que menos apego tienen a este lavado de manos, no les vayan a decir, pero son los médicos. Y según la OMS, el 70% de todas estas infecciones nosocomiales pueden ser prevenibles. Probablemente sí, pues seguimos estas medidas de prevención y seguimos fomentando esta cultura de la prevención, conociendo todos estos temas. Y vean, como para el 2020, cuando no sabíamos nada y a principios de la pandemia que teníamos, y ven en lo gráfico, más de 100 pacientes hospitalizados con una enfermedad crítica por COVID y que de estos casi el 80% tenían un ventilador y que no se habían definido bien las vías de transmisión. Utilizábamos todo este equipo de protección en donde incluso hasta teníamos que sellarnos el sitio más, o sea, realmente no tener visible nada o tener contacto pues de la piel con el ambiente del paciente. Pues realmente esto también fue otro factor, aparte de la presencia de pacientes en estado crítico con multi-invasiones o múltiples dispositivos para la atención, pues esto desató una cantidad de episodios de infecciones nosocomiales y la tasa fue casi del 60%. Obviamente, así como la pandemia evolucionó, llegaron las vacunas, también llegó el conocimiento y finalmente, pues ya solamente bajo ciertos escenarios o cuando van a hacer algún procedimiento, entonces sí tenemos que utilizar este equipo de protección. Pero eso no lo sabíamos al principio. Y vean cómo otra cuestión que también pasó, y no solamente en el INAR, no éramos suficientes el personal que nos dedicamos a la atención de los pacientes, entonces se desmanteló provisionalmente algunas áreas como la unidad de vigilancia epidemiológica, donde nuestras enfermeras que se dedicaban a esta cuestión, pues tuvieron que ser reubicadas para tener algunas otras funciones que eran fundamentales en ese momento para la atención de pacientes. Entonces, pues también hubo una menor vigilancia y vean cómo después de que se reinstauró no solamente la unidad de vigilancia epidemiológica, sino que se sumó también un poquito más de gente y que se reinstauraron otros comités, pues igual empezó a disminuir, también asociado a la disminución de pacientes en estado crítico, hubo esta tendencia hacia la baja y para el 2022 probablemente tuvimos solamente una tasa de un 10.6%, a pesar de que seguimos recibiendo pacientes críticamente enfermos y que teníamos ya no el 80%, sino una media de pacientes con ventilación mecánica de un 30%. ¿Y por qué es importante esto? Porque en los últimos años, pues igual también se ha tomado interés el entorno hospitalario del ambiente y se sabe que la principal fuente de estas bacterias es la misma microbiota del paciente y en un 20% son bacterias que están colonizando todos los dispositivos que utilizamos y el ambiente, el medio ambiente, el aire, la comida o las aguas que utilizamos para la atención de estos pacientes también pueden ser reservorios de algunos microorganismos. Pero a pesar de eso, como ven abajo, pues hay todavía muchas, o no hay como una postura bien definida de qué estar haciendo. O sea, si una vez que egresan los pacientes, pero realmente eso es como algo en pañales. Si hacemos monitoreos y encontramos bacterias, pues pueden ser normales y si no están relacionadas a un brote, pues realmente no es alarmante porque todo está lleno de bacterias. Y bueno, les decía que el aire también puede ser una fuente. Esto fue un monitoreo que se hizo en áreas críticas del aire, pues si ven, o sea, no es el aire que respiramos, no está libre de microorganismos. Había evidentemente muchos hongos filamentosos, entre ellos aspergillus, que realmente en nosotros no nos pasa nada o pueden ser parte de nuestra microbiota respiratoria, pero en personas en las cuales hay factores de riesgo, como estas personas con una lesión pulmonar severa por COVID e influenza, que utilizamos esteroides, que tienen otras comorbilidades que baja defensas en ellos, estos hongos oportunistas pueden provocar infecciones e infecciones graves que pueden provocar la muerte de las personas. Este brote se realizó, ¿por qué? Porque hubo algunas remodelaciones, a pesar de tener estas medidas de contención y de no tener directamente la remodelación
en la terapia intensiva, pues hubo un incremento del número de aspergillus asociados a pacientes que tenían una infección severa por influenza en el pasado, y aunque había ciertas zonas del instituto en remodelación, pero no era una zona cercana o aledaña a la terapia intensiva, pero realmente nunca se supo de dónde provenían estos aspergillus que provocaron este pequeño brote o este incremento de los casos. Otro 20% viene de todas estas superficies inanimadas que están en la cama de los pacientes. Incluso yo siempre, cuando doy clases a los alumnos, les digo, sí, siempre que van y hacen una historia clínica y se recargan en la mesita del paciente y ponen su cuaderno, esas mesitas están contaminadas o están colonizadas por bacterias de este entorno hostil del hospital, llenas de mecanismos de resistencia, que evidentemente en ustedes no va a provocar nada, pero si tocan y van y exploran al paciente antes de hacer y no se hacen un aseo de manos, pues igual pueden arrastrar o pueden llevar o pueden funcionar como un vector o como un fomite y arrastrar estas bacterias al paciente y provocarle una infección. Y la otra persona a persona, por eso el lavado de manos es sumamente importante. Hasta hay un día de lavado de manos porque se ha visto que el lavado de manos puede reducir de forma importante el número de estas infecciones asociado a muchas otras condiciones que son multifactoriales y que no solamente dependen de un servicio, sino de un trabajo en colaboración para tener los resultados que presentamos de una disminución importante en el número o tasas de IAS. Y vean, ya dijimos, sí, el hospital es sumamente agresivo, los pacientes que se atienden también, que tienen múltiples enfermedades, que bajan defensas también, son susceptibles o vulnerables, pero también hay otros dispositivos que utilizamos y que en ocasiones, sí, a veces no hay como ninguna indicación de tenerlos, es muy común en dispositivos urinarios o estos sondas urinarias o catéteres urinarios, y si no retiramos de forma oportuna estos catéteres urinarios, pues corremos el riesgo de que se colonicen, que sean la vía de entrada de estas bacterias. Y bueno, estas son las infecciones más comunes. Y vean cómo esta es más la tendencia de nuestras infecciones. Ya vimos las tasas y esto es el número de episodios que habíamos tenido por semana epidemiológica. Antes de tomar todas estas medidas y de que descendieran los pacientes, pues vean cómo en estado crítico por COVID, pues vean cómo pues sí era un número importante de infecciones, incluso un paciente puede llegar a tener 4 o 5, se dice que el 10 o 20% de todos los pacientes pueden llegar a tener más de un episodio de infecciones asociadas a la atención de la salud, pero realmente ya no se compara, o si lo vemos en retrospectiva, no se compara con el número de episodios que teníamos en el pasado cuando empezó esta pandemia. Y este es el ejemplo, o este artículo del doctor Salazar es el ejemplo más claro de cómo el ser ordenados, ser educados, porque todos recibimos este curso de equipo de protección personal, cómo los resultados se reflejan ahí en una tasa bajísima de infecciones por SARS-CoV-2 de nosotros, personal de la salud, que se adquirió en este entorno o directamente en la atención de los pacientes. O sea, realmente de todas las infecciones que se han documentado, pues vean, solamente el 3% se documentó que fueron adquiridas durante la atención con este proceso de atención de los pacientes. Y la otra que sí es aplaudirse, ningún trabajador de la salud del instituto que estaba activo en esta primera línea de atención falleció. Sí tuvimos algunos casos graves durante estos primeros 2 años de la pandemia que fueron terribles y devastadores. Si lo comparamos con otros centros, incluso en nuestro país o fuera de nuestro país, pues la mortalidad que reportaban era un poquito alta. Y vean cómo también el hacer este testeo masivo o incluso implementar estos puestitos de pruebas rápidas, pues también fue una medida que nos permitía pues aislarnos una vez que teníamos un resultado positivo y evitar contacto con otros compañeros de trabajo, aunque hay menos datos, pero también el personal de laboratorio puede, por algunos incidentes o si no tenemos esta cultura de bioseguridad o si no le damos la importancia al uso de mascarillas, al manipular las pruebas o las muestras con algunas medidas de bioseguridad, por ejemplo, cultivos de micobacterias o cultivos de hongos, o no las transportamos o no le damos la importancia del cómo manipularlas y cómo transportarlas, pues igual nos ponemos en riesgo de adquirir este tipo de infecciones. Y en los laboratorios, si bien hay estadísticas más del personal que se dedica a la atención y de los incidentes
con material biológico. En los laboratorios son muy pocos los datos que tenemos reportados y en su gran mayoría, pues el mecanismo por el cual se adquieren estas infecciones pues es desconocido. Seguida de esta falta de conocimiento, pues también tenemos estos objetos punzocortantes o algunas, incluso incidentes si manipulamos algunos animales de laboratorio, también nos pone en riesgo de adquirir algunas infecciones. Entonces, hablando de accidentes material biológico en las áreas clínicas, pues vamos a ver que en las últimas décadas probablemente ha cobrado importancia, principalmente cuando tenemos estos contactos con algún objeto punzocortante que está contaminado con sangre o algunos otros líquidos orgánicos. Lo ideal es que recibamos estas asesorías y medicaciones durante las primeras 2 horas después de un incidente. Y como les comentábamos, pues quizá muchos se quejan de esta área de atención. Probablemente ningún otro hospital tiene un área que se dedique a la atención médica de trabajadores y que se hagan pruebas, y que ahora también se encargue de la atención y evaluación del riesgo que tienen el personal de la salud con estos incidentes, que la mayoría son por objetos punzocortantes y la vía de inoculación de estos de más de 60 microorganismos a los cuales nos exponemos cuando tenemos contacto con estos fluidos o sangre. Entonces, desafortunadamente, como ven, pues en toda la bibliografía que está descrita, pues el personal de enfermería, quizá porque son los que tienen un mayor número de actividades con estos objetos punzocortantes, porque son los que ponen los medicamentos, son los que se encargan de manipular estos accesos periféricos, son los que tienen el mayor número de incidentes, y aparte de ser el personal que se dedica a la atención directa a los pacientes, que es el de mayor volumen en todos los hospitales. Seguida de las áreas quirúrgicas y finalmente los médicos, también médicos y algunos otros personales como los de laboratorio son los que tienen el mayor número de estos incidentes. ¿Y por qué es importante? Habíamos comentado que hay más de 60 especies de patógenos, pero bueno, los principales son estos: hepatitis B, hepatitis y VIH. ¿Por qué? Porque igual por estos incidentes con algún objeto punzocortante, bisturís, agujas, dispositivos para colocar algunos otros catéteres o accesos venosos, pues podemos tener algún incidente y picarnos o tener un pinchazo con estos objetos, o alguna laceración o alguna cortadura con alguna hoja de bisturí contaminada con sangre de pacientes. Y entonces podemos adquirir estos 3 virus que si bien para hepatitis C no hay un tratamiento preventivo, pero si la desarrollamos por tener contacto o algún accidente laboral, pues igual podemos detectarlas de forma oportuna e iniciar un tratamiento para evitar que una persona trabajadora de la salud se vaya sin un diagnóstico oportuno y que 10, 20 años después, a través del desarrollo de un daño hepático crónico, una cirrosis, pues realmente se haga en retrospectiva el diagnóstico. En teoría todos debemos de estar vacunados, pero ¿por qué es importante? Porque la vacuna es tan efectiva que previene más del 90 y tantos % de las infecciones, y cuando tenemos un incidente nos pueden, una, revacunar, y dos, ponernos un suero hiperinmune que nos da una inmunidad pasiva llena de anticuerpos que pueden neutralizar y que pueden detener una infección aguda y que desarrollemos una infección crónica, que lo grave de esta es que no tiene cura, y que si desarrollamos una infección crónica tenemos que estar tomando una medicación el resto de la vida. Para VIH pasa lo mismo, si bien el riesgo es muy bajo, pero pues evidentemente el VIH actualmente no tiene cura. La esperanza de vida de todas las personas que viven con VIH es similar al de las personas que no vivimos con este agente causal. Y vean cómo las dos que pueden dar mayor número de infecciones crónicas, como es la C y el VIH, pues son menos frecuentes que se adquieran, y la hepatitis B, que es una enfermedad prevenible por vacunación, el personal de la salud, en esto sí hay datos, pues tiene tasas más altas de 10 a 4.6 casos por cada 1,000 trabajadores versus la población en general. El número de personas que laboran en un laboratorio probablemente tienen 2 a 4 veces más riesgo versus la población en general. Y como comentábamos, ¿por qué nos enfocamos a estos 3 patógenos? Porque son con los que tenemos mayor riesgo, porque vean, el 89% de todas estas exposiciones incidentales son percutáneas, y de las cuales son por estos pinchazos con estos objetos que ya habíamos descrito, que pueden estar contaminados con sangre o con otros líquidos corporales que también
contienen partículas virales y las cuales podemos adquirir por estos incidentes. Y bueno, apenas hay algunas herramientas de reporte y vean cómo de 2000 a 2015, pues este sistema de registro y de reporte de enfermedades laborales, pues se reportaron casi 1 millón de reportes de enfermedades y lesiones ocupacionales. Y si ven, más de una tercera parte de todos estos reportes involucraban material biológico. Y en Brasil hicieron este estudio porque, si ven, ocupa el cuarto lugar de lesiones ocupacionales fatales. Solamente le ganan a Estados Unidos, Tailandia y China. Entonces, realmente es una cifra alarmante. Bueno, estos son algunos datos. Nada más incluyeron 1.266 reportes, de los cuales, pues vean, la mayoría de estos eran personal de la salud. Por ello, omití decir que no solamente personal de la salud o personas que trabajan en estos entornos hospitalarios, sino también hay algunas otras profesiones. Por ahí mencionan que las personas que trabajan en funerarias, personas que se dedican a la recolección de algunos residuos, también tienen un riesgo y no siempre van a tener esta educación de poder recibir un tratamiento preventivo si tienen algún incidente durante la rutina laboral. Y bueno, la mayoría eran personal de la salud, de enfermería, que la mayoría eran mujeres. Y vean, lo grave de esto es que sí, el 90% habían reportado que habían recibido una vacunación contra hepatitis B, pero solamente el 62% tenían anticuerpos, que eran anticuerpos protectores para adquirir una infección por virus de hepatitis B. Y bueno, afortunadamente, pues no hubo ninguna seroconversión de estos pacientes, pero si descartamos que el paciente no es portador crónico de este tipo de infecciones virales, pues podemos suspender, pero solamente cuando ya tenemos la certeza por la historia clínica y pruebas que descarten estas infecciones crónicas. Esto es otro reporte que también se hizo, 2006-2016, donde incluyeron 8.596 reportes. Vean cómo el 79% del total de los que se incluyeron pues realmente eran lesiones percutáneas. La mayoría de estas exposiciones era sangre, hasta en un 76%, y vean cómo la administración de fármacos o la colocación de accesos venosos fueron las principales actividades durante las cuales se presentaron estos incidentes con objetos punzantes o punzocortantes. Vean cómo casi el 50% de todo el personal que tuvo un incidente abandonó el seguimiento y ya no dio continuidad. Entonces, esto es sumamente importante, dar continuidad al seguimiento, porque se tienen que hacer pruebas no en el momento inmediato, sino posteriores, para asegurar y garantizar que los tratamientos preventivos tuvieron eficacia. Y aparte, si no tuvieron eficacia o hubo una seroconversión temprana, pues igual podemos de forma oportuna dar tratamientos para en caso de que se adquieran este tipo de infecciones por la profesión. Y vean cómo tampoco el 100% de estos incidentes son candidatos a recibir profilaxis para VIH, solamente es muy bajo, el 22% pues realmente se consideran como de alto riesgo para adquirir una infección por VIH y recibieron un tratamiento preventivo que nada más consiste en un esquema antirretroviral que debe completarse por 30 dosis. Para hepatitis B también fue más bajo el porcentaje de profilaxis que se aplicaron. Solamente el 4% recibió una dosis de vacunación en ese momento y 3.1% con base a la evaluación del riesgo recibió esta inmunidad pasiva. Pero vean, lo más alarmante es el abandono del seguimiento de estas personas. Podemos sonar alarmantes, pero el riesgo es extremadamente bajo, pero pues igual debemos el riesgo de ser nulo cuando tenemos un incidente. ¿Y por qué tenemos solamente 3 días? Porque vean, después de las 72 horas de tener contacto o una infección, pues hay una replicación del virus en las células que son susceptibles y después va a haber ya la llegada de estas células, van a llegar a los ganglios linfáticos. Una vez que llegan estos ganglios linfáticos, pues la replicación se va a incrementar, va a haber una viremia que va a alcanzar otros órganos y difícilmente podemos prevenir ya esta diseminación o ya no hay forma de prevenir o de revertir esta diseminación después de las 72 horas. ¿Cuántas personas se dedican o trabajan en los laboratorios? En esta estadística se estimaba que había entre 320 a más de 500,000 personas que eran técnicos o que se dedicaban a la atención o al manejo de estas muestras biológicas, que trabajan, y un porcentaje bajo tenían algunos factores de riesgo. Desafortunadamente crecemos, nos hacemos, envejecemos, nuestro estado inmunológico también se va afectado por múltiples condiciones, entonces también vamos haciéndonos cada vez más
susceptibles, podemos adquirir otras enfermedades o desarrollar enfermedades que nos pongan en mayor riesgo o nos pongan en este grupo de pacientes vulnerables. Evidentemente, si no nos protegemos, pues corremos más riesgo de adquirir estas infecciones. Y bueno, estos son estudios, muchos de los casos de personal de laboratorio que se enferma por estos microorganismos o estos agentes infecciosos. Realmente se desconoce cuál fue la fuente, el origen, no se sabe si realmente o difícilmente catalogarlo, si fue durante el ejercicio o la manipulación de las muestras, pero vean, de 4.079 infecciones reportadas, pues ahí se ven las más comunes, Brucela es como de las principales, pero vean, 172 personas que adquirían una infección en el laboratorio, pues realmente morían. O sea, realmente no debería ser un riesgo el ir a trabajar a estos centros y nosotros somos responsables si no seguimos estas medidas. Evidentemente, si el hospital nos da todas las medidas o el material para tener estas medidas de precaución, pero si nosotros hacemos caso omiso, pues somos los responsables directamente de las enfermedades que podamos adquirir por este oficio. Y vean cómo Brucela, en todas las series, pues sigue siendo el principal agente causal de infecciones adquiridas en los hospitales, y por ahí Neisseria meningitis ya dijimos que vean cómo el personal de laboratorio que manipula los cultivos de estas muestras biológicas, principalmente este nervio central, pues se reportan 25 casos por cada 100.000 técnicos de laboratorio versus la población en general, que es menos del 1% por cada 100.000 personas. Entonces tenemos un riesgo incrementado también como personal de laboratorio. Y bueno, esto nada más es para ejemplificar pues la tuberculosis, que todos sabemos que todos tenemos en riesgo, más en el INER. ¿Por qué? Porque igual es como una de las patologías respiratorias que más atienden, pues tenemos riesgo de adquirir infecciones por micobacterias que son multidrogoresistentes. Y bueno, esto nada más es un estudio que vean de 4.000 trabajadores de la salud, pues vean, el riesgo es más alto, quizá no en nuestro instituto, vean en hospitales que no son institutos de salud o que se dedican o que tienen un nivel más bajo de atención, pues son el personal que tiene un mayor riesgo. Y vean cómo, pues desafortunadamente el personal de laboratorio tiene 3 a 9 veces más riesgo de adquirir tuberculosis por esta profesión, y por eso es sumamente importante seguir utilizando o no bajar lo que ya aprendimos del uso de este equipo de protección, seguir utilizándolo para disminuir al mínimo el riesgo de adquirir estas infecciones. Y bueno, finalmente me despido. Bueno, les dejo mi correo y estamos para aclarar cualquier duda. Gracias, nos vemos.